estados financieros no tienen mayor diferencia entre lo que pasó en el 2015-16 al 2021. Y entonces uno se pregunta, entonces la opinión de esos años, ¿qué pasó? ¿Sí hubo opinión positiva? ¿Sería que esos sistemas de información sí eran más consistentes y era real y verdadera la información como nos lo están calificando en el 2021? Yo respeto mucho, sí, a la Contraloría, y él dio su opinión, y es cierta su opinión, no podemos negarla. No hay coherencia en la información, es cierto. Nadie está negando eso, esa es una opinión negativa. Pero tampoco podemos decir que fue que el municipio se rajó en el 2021. Ya demostramos, y quisiera que me devuelvan la gráfica del déficit, porque ese es uno de los grandes inconvenientes que nos han hecho escándalo, porque piensan que es que el déficit fue el que generó la opinión negativa. No es cierto. La opinión negativa nos la generaron la información de los balances. Si fuera tan cierto eso, desde el 2014 venimos en unos niveles por encima de los 10.000 millones de pesos con déficit fiscal, que esa es la otra claridad que hay que hacer. Porque ya he escuchado también en los medios, no, es que el municipio tuvo un déficit de 10.000 y pico millones en el 2021. No. El déficit fiscal del 2021 está en 4.653 millones. Para las personas que no manejan este tema, el déficit fiscal no es el manejo presupuestal completamente dicho. Lo que me da la información presupuestal es de un periodo. ¿De cuánto es el periodo de un presupuesto? De un año. Pero el déficit fiscal es una situación acumulativa en el tiempo que me arrastra toda la situación de todo mi comportamiento. Ese es el déficit fiscal y esos son los 4.800 millones de pesos. ¿Por qué el Contralor tiene toda la razón cuando ahora en su entrevista opinaba? Es el producto de unos rezagos de años y años atrás. ¿Sabe cuánto valían los pasivos exigibles que incidieron en el resultado o en el manejo 2021? Más de 10.000 millones de pesos que se debían financiar con ingresos corrientes de libre destinación, pasivos que venían desde el año 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y eso qué es? Esos son rezagos de años anteriores. No es producto de un año ni de una administración específica. Uno, para calificar si un municipio realmente es sostenible financieramente, la ley nos dotó de 3 leyes que están vigentes hoy. Una es la ley 617 del año 2000, y que para calificar la sostenibilidad financiera de un municipio categorizó los municipios en Colombia, categorizando los distritos, los municipios de categoría primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Nosotros, Yopal, y se categorizan por varios factores, por población, por la capacidad de generar ingresos propios. ¿Sí? Nosotros en el año 2016 y 17 fuimos categoría primera, porque el volumen que me daban, el monto de salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a mi recaudo del año anterior, me daban para ser categoría primera. Pero hubo unos fenómenos que incidieron en este déficit y nos bajó de categoría. ¿Y cuáles son esos fenómenos que no son inventados ni que los podemos imaginar ni esconder? ¿Cuántos años llevamos siendo productores de petróleo en el Casanare?
más de 35 años. ¿Qué hizo la explotación de hidrocarburos en el Casanare? Hacer una zona dependiente económicamente del sector de hidrocarburos. ¿En qué eso éramos dependientes? En generación de servicios, en transporte, hoteles, turismo, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 2015? Que ahí se refleja, y 2016, y le voy a dar los datos, que los precios del petróleo cayeron por debajo de la franja de los $40. ¿Qué repercusión tiene en la economía? Que se contrae la actividad del sector. Y al contraerse la actividad del sector nos afecta directamente nuestra localidad. ¿En qué? En que tengo que cerrar empresas de servicios, empresas de transportes, una cantidad de economía que giraba alrededor de la economía. ¿Y en qué le repercute al municipio? En que no tiene contribuyentes de industria y comercio, y por eso lo decía el secretario de Hacienda, llevamos más de 10 años casi que con un comportamiento lineal con el impuesto de industria y comercio, y resulta que el industria y comercio es el 50% de mi ingreso municipal. Miren la repercusión tan grande. Por eso cuando se genera esto y otros eventos que se le sumaron ahí, se genera ese déficit, duramos 5 años para poderlo subsanar. Ahí está la gráfica. Eso no fue gratuito. Y tocó trabajar muy duro. No solamente a esta administración, a las otras administraciones les tocó trabajar duro para empezar a compensar ese valor de déficit. Y cuando estábamos saliendo, cuando encontramos esa grafiquita amarilla ya, nos llegó el famoso COVID. ¿Y qué fue lo que hizo el COVID? Nos mandó para la casita a todos. ¿A ustedes los mandó para la casa? ¿O no? Y si nosotros vivimos de industria y comercio, ¿qué nos pasa? Pues que las finanzas bajan. Por eso el gobierno nacional, de manera sabia, votó unos instrumentos legales, porque previó, aunque no hubo ningún economista en el mundo, me atrevo a decirlo hoy, que haya tenido la capacidad de medir el impacto fiscal que iba a generar el COVID. Nadie lo ha podido medir, porque cada ciudad es distinta, cada localidad es distinta, cada país es distinto. Cada país tenía un aparato productivo distinto. ¿A nosotros nos afectó? Claro que nos afectó. Los esfuerzos que se han hecho son grandes para poder dar estos resultados. Pero que hoy se nos venga a decir que nos rajamos, no. Yopal tiene salida, como le decía el alcalde, y aquí el señor secretario ha dicho de una cantidad de instrumentos que van a mejorar las finanzas para los que vienen. Entonces no es tan cierto eso que nos están diciendo. ¿Que hay debilidades? Sí, hay que reconocerlas. ¿Que teníamos un desorden en la información? También hay que reconocerlo. Pero no por eso el municipio es inviable. Y si no, hoy el sector financiero no nos estuviera prestando plata, ya nos hubieran llamado a planes de desempeño. ¿Qué está pasando en el municipio? Estamos respondiendo sanamente con nuestros compromisos. Este déficit, mire, estos duraron 5 años para subsanarlo. Este que tenemos lo tenemos que subsanar este año. En un solo año, y lo vamos a subsanar. Porque tenemos herramientas para hacerlo. Y porque sabemos para dónde vamos. ¿Que hay que arreglar el sistema contable? Claro que sí. Hay que hacerlo. Y el sistema de información que se está montando tiene que llegar a eso en el menor tiempo posible, a tener unos balances claros, concretos, fehacientes, con información de alta garantía. A eso tenemos que llegar. Entonces no es para armar de esa opinión negativa de la auditoría y la Contraloría una situación de caos, de que es que estamos en un caos financiero. No, eso no es cierto, bajo ningún aspecto. ¿Estamos trabajando duro? Sí, nos demandó trabajar muy duro. La pandemia, hay que reconocerlo, nos ha hecho triplicar esfuerzos. Nos ha tocado ser creativos para poder fortalecer las finanzas.
No hay duda de eso. No sé si sea necesario... Simplemente, espérame, quiero hacer alusión a una situación que me parece, por lo general no actúo de esa manera, pero me veo obligado en este momento a hacerlo. Ustedes consideran que un concejal opine, y me agrada que esté escuchando y que nos esté escuchando, pero el concejal Leonardo Infante acaba de publicar y no está ofendiendo al alcalde ni me está ofendiendo, eso hay que dejarlo supremamente claro, pero sí está ofendiendo al trabajo que desempeña el doctor Blas y todas las personas que están acá atrás. Está diciendo puras patadas de ahogado, bruto para el presupuesto y malo para la planeación. ¿Ustedes consideran que un concejal de Yopal en este momento esté publicando en sus redes una situación de esas que me parece supremamente delicado que lo haga cuando nosotros hemos ido responsablemente a la corporación y él, que pertenece a la comisión de presupuestos, lo digo con toda propiedad, ni un solo argumento da para controvertir lo que nosotros decimos? Y se ausenta cuando es plenaria para poder aprobar los proyectos que por iniciativa la administración pasa. Entonces me parece supremamente delicado que un concejal haga ese tipo de apreciaciones cuando no se presta para el debate, que existen los escenarios para poderlo hacer, y me parece muy delicado, sobre todo con las personas que están detrás mío. Entonces quería hacer esa anotación. Hoy Yopal no merece una característica de ese concejal, tengo que decirlo así abiertamente, y espero que cuando vaya al consejo, y los invito a todos ustedes, para que se den cuenta cuál es la clase de debates que ese concejal da a las iniciativas que presenta la administración municipal. Ahora sí, por favor. Bueno, damos paso a la primera pregunta de Dinámica Regional, don Hernando Villalobos. Señor secretario de Hacienda del municipio de Yopal, buenas tardes. Cuando se dicen que los contribuyentes pagaban los impuestos y el municipio no sabía a quién le pagaba, y teniendo en cuenta que los presupuestos se elaboran con proyección en la nueva vigencia con base en el comportamiento que han tenido los diferentes rubros en la vigencia inmediatamente anterior, si habían 38.000 millones de pesos no identificados, ¿cómo se afectó, cómo impactó el recaudo de la vigencia nueva, esos 38.000 millones no identificados? Si a diario, dice usted, secretario, 100, 120 personas llegaban a decir por qué me están cobrando lo que ya pagué con los respectivos soportes de pago. Muy buena pregunta, y tengo que responderle de la siguiente manera, y ya lo explicaba el doctor Blas. La situación fiscal en cada una de las fuentes de financiación son determinadas por una serie de situaciones. Cuando usted habla, o cuando hablé de los 38.000 millones, también arrastraba valores de años anteriores. Nosotros no afectamos, por eso cuando expliqué el tema de cuál fue la apropiación inicial en ingresos corrientes de libre destinación, que eran 89.000 millones de pesos, se contrataron, es decir, Hacienda expidió registros presupuestales por valor de 83.000. En la ejecución de ingresos mostramos 73.000 al cierre de la vigencia 2021, y en ese cierre de esos 18.000, y por eso le decía al mismo concejal Leonardo Infante y nunca entendió, entonces donde él simplemente apreciaba que la situación fiscal estaba dada por el comportamiento de los ingresos, es un indicador, sí, que nos da el punto de partida para mirar cómo vamos en el comportamiento del recaudo. Pero cuando hablé en el consejo que eran 18.000 de la vigencia, pues en ese proceso de cierre logramos identificar y afectó la fuente de financiación e ingresos corrientes, y por eso hoy no tenemos sino 4.860 millones, algo así lo presentamos en la diapositiva para la vigencia fiscal 2021. Siguiente pregunta, Prensa Independiente, el periodista Ricardo Collazo. Bueno, hemos escuchado ya por poco más de una hora lo eficiente que ha sido la administración en temas fiscales, y pues los más pobres lo han sentido con el pago de 8 VT. Pero vamos al tema puntual de esta administración. Miremos el contrato 1215 del 2021, que habla del ajuste del famoso POT.
Sucede que hay unos desbalances, según dice la Contraloría, y en la cual plantea que no corresponden las personas que estaban contratadas con las personas que pagaron seguridad social. En ese orden de ideas, la Contraloría dice que tendría fallas, incluso hasta penales, porque plantea hallazgos administrativos, fiscales y penales, porque se había pagado unas actas parciales sin que eso se cumpliera. Eso con respecto a ese primer contrato. Y el otro contrato es el 1626, que es el suministro de paquetes nutricionales de emergencia para los más pobres, señores. Es un contrato por 199.394 millones de pesos, en los cuales está planteando la Contraloría que no coinciden las planillas. Quiere decir que no se puede demostrar que esos contratos, que esos mercados fueron definitivamente entregados. Y más adelante en las observaciones que pone el municipio, pues no se plantea absolutamente ninguna solución al respecto. Este tema, con respecto a otros proyectos también que hay, en los cuales hay diferencias de 61 millones de pesos para los adultos mayores. Eso es de esta vigencia, secretarios, eso no es del año pasado ni de otros temas, es de este año y es responsabilidad de esta administración. Y una última pregunta, con respecto a los desembolsos que se han hecho del préstamo, ¿cuánto se desembolsó para el terminal de transportes y cuándo se desembolsó? Muchas gracias. Bueno, acá tenemos las dos secretarías implicadas en el informe de auditoría, por eso es informe de auditoría financiera y de gestión. Está haciendo usted alusión, señor periodista, a los de gestión, que en efecto si hay un hallazgo penal, inclusive Hacienda también tiene un hallazgo penal por el déficit que nosotros acabamos de explicar en la fuente de financiación ingresos corrientes de libre destinación. Pero porque pues usted hizo alusión al tema del régimen preferencial, pero yo les voy a decir algo y una situación que se nos presentó, porque la Secretaría de Hacienda ha ido asistiendo, si ustedes se han dado cuenta, a los 11 corregimientos. Ya hemos visitado de esos 6, Lady, 6 corregimientos de los 11, donde hemos llevado la Secretaría de Hacienda a entregarle esa oferta institucional. Y dentro de ese ejercicio nos pasó exactamente en Morichal, pues la persona decía, es para que ustedes tengan en cuenta también, yo obviamente no me estoy excusando como administración, sé que debemos hacer unos ajustes al régimen preferencial, pero ustedes consideran justo, y se lo preguntábamos a la señora contribuyente, es que yo pagaba por industria y comercio 40.000, 30.000 pesos, algo así nos dijo. Ustedes consideran, la pregunta es, ¿ustedes consideran que tener pavimentación de vías, llevar salud a Morichal, porque ya hay un puesto, un CAP, está ya un centro de atención prioritario en salud, recientemente abierto, ustedes consideran que una contribuyente que tiene un negocio, obviamente pequeño, pero me decías que tengo 10 mesas de billar? Entonces, yo estoy dando simplemente un ejemplo y no me estoy excusando. Nosotros presentamos una iniciativa, fue aprobada la iniciativa y eso no viene del año pasado, viene desde el 2020. Y seguramente habrán los espacios para discutir del tema porque no viene a colación el tema, pero seguramente cuando pasemos esa actualización en el Consejo Municipal, pues espero tener mis colegas contadores presentes para discutirlo, tener presentes las universidades para discutirlo también, las agremiaciones, y es una convocatoria que hacemos desde ya para que asistan y no estén manifestando en diferentes escenarios, incluyendo los medios de comunicación, que nosotros no socializamos lo que se hace con respecto a las actualizaciones al estatuto tributario. Y el tema del desembolso, porque me atañe responsabilidad de darles respuesta, ya ahorita seguirán mis dos compañeras para explicar qué fue lo que pasó, tanto acción social como planeación, pero el año pasado, doctora Gloria, usted tiene la fecha exacta de cuándo hicimos el desembolso de los 1.800 millones de pesos al terminal de transportes y en qué fecha. El desembolso se hizo por de parte tesoral de 1.800 millones de pesos
como primera parte del aporte que hacía la alcaldía para la sociedad que se constituyó Sociedad para el de hecho Economía terminal, Mixta. para la sociedad de economía mixta. ¿En qué fecha? Lo está preguntando. Exactamente, el día del desembolso lo tiene de tesorería, ya preguntamos. ¿Y cuántos intereses han pagado hasta el momento por esa plata? Julio. Nosotros tenemos unos, digamos que ¿cómo se llama eso? O sea, las condiciones del crédito es que tenemos un año de, ¿cómo es, doctor Efren? ¿Un año de periodo de gracia o 2 años? Un año de periodo de gracia, es decir, todavía no estamos. ¿Y interés cuánto hemos pagado a la fecha de eso? 136. Pero por todo lo que han desembolsado, no solamente de los 1.800. Listo. Entonces, doctora Sonia y doctora Silvia. Gracias, doctor Mauricio. Frente a la pregunta de los hallazgos del contrato 1215, me permito manifestar que este es una consultoría. Su ejecución a la fecha, su ejecución presupuestal está en el 11.8%, una primera acta presupuestal para tener en cuenta, para que no vayan a malinterpretar la información. Estamos dentro de los hallazgos de la Contraloría y realizamos la revisión. Es un proyecto, una consultoría que está en ejecución. Esta consultoría tiene una interventoría técnica, administrativa y financiera. Ya se realizaron los requerimientos porque pues ellos son los que certifican y avalan todo el proceso de ejecución para eso se contrata la interventoría. Está ya en proceso, se les hizo el requerimiento por parte de la oficina jurídica y estamos en el proceso de plan de mejora. Pero aclararle que es una consultoría que está en ejecución y solamente tiene un pago que equivale al 11.8%. Pero esa se vencía el 31 de diciembre del año. Está en suspensión teniendo en cuenta que existe un producto muy importante que es las unidades de planificación rural que fue aprobado el 27 de abril y por eso fue suspendido y está en etapa de suspensión. Gracias. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias como siempre por la compañía que hacen a la administración municipal y poder llevar el mensaje a toda la ciudadanía. En cuanto al hallazgo del contrato 1626, primero pues hacer precisiones sobre la manera en que nos expresamos, ya que como lo manifiesto pues son ustedes multiplicadores de la información y realmente el hallazgo apunta es a la formalidad de las planillas, teniendo en cuenta que existen los 2.800 registros de aquellas ayudas humanitarias que se entregaron para toda la población, ya que fueron unas ayudas que fueron distribuidas en el marco de la pandemia, que como todos ustedes saben, pues afectó a todas las poblaciones. Es un contrato que viene del año 2020 en el marco del Plan de Acción COVID de 2021 y que realmente pues el hallazgo está en la formalidad de algunas de las planillas, haciendo claridad que existen todas ellas y que se manifiesta por medio de estas planillas pues la entrega de cada una de estas ayudas humanitarias. Bueno, sigue en turno para preguntar Oscar Méndez de Radio Noticias Casanare. Muy buenas tardes. Nos imaginamos que la implementación del sistema universal online obedece a esa vulnerabilidad de la información que se tenía en la parte fiscal. ¿Cómo se está trabajando para reconstruir esa información? Porque nos inquieta que es vulnerable, no se ha podido establecer con veracidad toda esa información. ¿Cómo se está trabajando para que ese ciudadano del común tenga la certeza de que esa información es la veraz y la que realmente se tiene y la que tiene que tener la Secretaría de Hacienda y la Administración Municipal? Muchas gracias, Oscar, por la pregunta. Sí, en efecto, nosotros hoy es una realidad que no podemos ejercer fiscalización en industria y comercio para los años 2019 y 2020. ¿Qué estrategia tiene hoy la administración? Dado que en múltiples ocasiones hemos solicitado mesas de trabajo con el dueño del sistema de información anterior para que nos entregue la información. De hecho, una de las circunstancias es que la entregó, pero no ha sido descifrada por parte del municipio. Es decir, hoy el municipio no ha podido hacer lectura de esas bases de información de las vigencias 2019 y 2020. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer o qué salida? Inclusive la dialogaba
con mi equipo de trabajo días anteriores y esta mañana, y les decía, hoy tenemos nosotros a puertas del vencimientos de industria y comercio. Una vez tengamos identificado quiénes nos han presentado y pagado industria y comercio, vamos a tener una muy buena fuente de información. De hecho, doctor Lorenzo, venga y me refuerza un momento acá, o doctora Lady, sobre el particular, más de cuántos nosotros vamos a sacar ahora, más de 2.000, para poder nosotros tener esa base de información. Entonces, como estrategia tenemos que una vez tengamos nosotros en el RIT identificados quiénes son esos contribuyentes, solicitarles esas bases de esa información de la vigencia de 2019 y 2020 a los contribuyentes. Señor secretario, sí, buenas tardes para todos. Sí, efectivamente tenemos una deficiencia en el sistema de información, como se ha comentado en el transcurso de la rueda de prensa, y eso ha afectado también la gestión de fiscalización de la Secretaría de Hacienda. Eso implica dificultades para poder realizar nuestra función en el control de los tributos y poder determinar que se han hecho los pagos de manera lo que la ley establece y en los términos que contempla el municipio. En este momento, como lo manifiesta el secretario, no contamos con la información de los años 2019 y 2020. Eso implica pues que la información que reportaron los agentes retenedores a través del sistema de información exógena no lo hemos podido leer, no lo hemos podido consultar. Entonces hemos optado por unas medidas, digamos, extraordinarias, y es acudir a los agentes retenedores para que nos vuelvan a suministrar la información en un sentido de cooperación con la entidad para poder nosotros desarrollar nuestra actividad fiscalizadora y no ver menguados nuestros ingresos básicamente en el impuesto de industria y comercio. Seguramente el próximo año nosotros tendremos esta situación y la auditoría que nos practiquen el próximo año estaremos explicando y diciendo, nosotros lo advertimos, dejamos la trazabilidad, hicimos lo pertinente para que se acercara el dueño del sistema de información, nos entregara esa base de información, y más adelante pues tendremos algunas circunstancias que asumir, pero estamos dejando absolutamente todo documentado para que a futuro nosotros no tengamos responsabilidad sobre esas situaciones que hoy se suscitan acá y que son muy delicadas. No tener hoy información exógena de los años 2019 y 2020 es demasiadamente riesgoso y se configura en una situación que los entes de control entran a revisar, y seguramente el próximo año tendremos esa situación. Muchas gracias. La última pregunta la tiene Orlando Correa del Diario del Llano. Gracias. Doctor Mauricio, en el informe de la Contraloría, en lo que hace alusión al tema de presupuesto, dice que se puso en peligro las finanzas del municipio porque en el presupuesto se proyectó un reaforo de algunas rentas por 12.500 millones de pesos y que ese reaforo no se recaudó, y que lo peor de todo, que no se recaudó, pero que sí se adquirieron compromisos del 83% de esos recursos. Quería saber si eso es cierto, si efectivamente ustedes pensaron recaudar 12.500 millones de pesos de un reaforo en algunas rentas, no especifica cuáles, pero que eso no se recaudó y que lo peor, que se comprometió. Segundo, con el tema del catastro multipropósito que hacía alusión el señor alcalde, entiendo que el gestor catastral que ustedes eligieron es la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad de Yopal. Mi pregunta, eso es lo que he entendido y lo que he escuchado. Mi pregunta, si es así, es ¿bajo qué concepto se eligió para que fuera la empresa de acueducto? Porque bueno, nos han hecho saber que hay un contrato para el tema de
catastro multipropósito con la empresa de acueducto. No sé si será directamente para que sea el gestor catastral o qué es lo que le están contratando a la empresa de acueducto. Quisiera tener esa claridad. Y finalmente, en el tema del sistema preferencial y en el entendido que usted lo acaba de decir, que están proyectando una modificación al estatuto tributario, sabiendo que hay muchas personas que no han cancelado porque consideran injusto el tema de los 282.000 pesos sí o sí, y entendiendo que el próximo viernes vence nuevamente el plazo, y como se va a hacer una modificación, entiendo que no hay retroactividad, pero bien podría quedar dentro de algún parágrafo que se aplique a partir del momento. ¿Qué posibilidades existen de que esa modificación, no del estatuto, porque seguramente es muy compleja, pero en el tema puntual del sistema preferencial se haga más rápidamente y que de repente algunas personas este año que consideran que ese pago es injusto, pues no lo hagan si ustedes consideran al revisar que encuentran que hay algunas falencias en ese tema? Gracias. Doctor Mauricio, ¿le colaboro con el tema del sí, por favor. Para el tema del catastro multipropósito, Correa, aclararte que en este momento el gestor catastral no está, se hizo con la empresa de acueducto una primera fase mediante un convenio. Este convenio determinaba la entrega de unos productos muy importantes, bases para el proceso de gestión catastral. Esos productos que en este momento ya nos entregó esa consultoría, está, por ejemplo, el primer producto, que es la ortofoto, el ortofotomosaico. Este proceso, este ortofotomosaico ya fue aprobado, se envió a IGAT y fue aprobado por él. También otro producto muy importante fue la cartografía vectorial. También nos entregaron la cartografía vectorial, que se realizó a 4.000 hectáreas. También otro producto muy importante fue la entrega de los modelos digitales de terreno, que es muy conocido como el DTM. Otro producto fue la información 360, todo el recorrido 360 que se realizó frente a un polígono que se determinó para ese fotomosaico. Y también una plataforma multipropósito, una plataforma en donde se consolida y se maneja toda esa información que ya ha estado dando uso la Secretaría de Hacienda, la empresa de acueducto y la Oficina Asesora de Planeación. Asimismo, dentro de esta consultoría se determinaron proyectos muy importantes, que fue la delineación urbana, el diagnóstico de urbanismo del municipio de Yopal, la modernización de la nomenclatura, que fue aprobada mediante proyecto de acuerdo ante el Consejo, y el mantenimiento de la plataforma. Esos insumos son los que hacen parte de esta primera etapa para poder llegar a la gestión catastral. Aquí nos ahorramos alrededor de un año de este proceso. Ya estamos organizando esta segunda etapa, que es ya el proceso de gestión catastral. ¿Gestor catastral ya está definido quién va a ser? ¿Lo va a hacer el municipio como en alguna ocasión me dijo? No, nosotros aún no somos gestores catastrales por el tiempo y demás temas, no podemos. Estamos haciendo todo ese análisis, estamos visitando municipios con resultados exitosos para nosotros poder determinar quién va a ser. Para responder a las dos otras preguntas, Orlando, ¿qué se tuvo en cuenta para realizar el reaforo, que pues está suscitado en el informe final de la Contraloría Departamental, donde hacen alusión al mismo? Nosotros tuvimos en cuenta la cartera, es decir, nosotros teníamos o aún tenemos alrededor de 100.000 o más de 100.000 millones de pesos en todos los impuestos, que eso viene desde hace muchos años anteriores y que nosotros estamos tratando, porque ahí es donde está hoy, y con base también en ese estado de cartera se proyectó el presupuesto de esta vigencia, que oscila a los 98.700 millones, 98.000 algo de millones de pesos por recaudar. Tenemos una meta supremamente alta, pero acá tengo el líder de cobro coactivo que podría dar una mejor explicación al respecto. Pero con respecto a esos 12.500 millones de pesos que usted hace alusión, primero quedó contemplado en el acuerdo 032 de 2020, en el artículo 404, una serie de alivios tributarios que consistían en ¿qué?
Entonces exonerábamos el 100% de los intereses y sanciones, y eso estuvo vigente hasta el mes de agosto del año 2021, no, agosto, hasta agosto. Entonces nosotros proyectamos con recuperación de cartera, ya lo mencionaba, en el 2021 nosotros tuvimos una recuperación de cartera de alrededor de 13.000 millones, Gloria, 13.000 millones en todos los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vuelvo y explico. Nosotros teníamos una apropiación inicial de 89.000 millones, situación que con registros presupuestales, es decir, con la contratación que existió en esa fuente de financiación, 83.000 millones, básicamente eso nos quedó, o sea, y eso hizo que el déficit no fuese aún mayor. Entonces, en las ejecuciones tuvimos 73.000 millones de pesos recaudados, que eso se ven reflejados, pero en el proceso de cierre, que es lo que no han querido entender más de uno, nosotros logramos identificar unas partidas y alrededor de unos 5.000, pero eso fue en el proceso, y por eso tan solo tuvimos un déficit de 4.800 millones de pesos. Para complementar la respuesta aquí del doctor Mauricio, el otro tema que se fundamentó para hacer ese reaforo fue el comportamiento histórico de algunos tributos. Por ejemplo, sobretasa a la gasolina. Nosotros hicimos un análisis de los últimos 5 años y veníamos con un comportamiento contrario a la situación real del crecimiento de vehículos y de la movilidad en Yopal. Algo estaba pasando. Entonces se montó una estrategia de auditoría. Logramos de 7.700 millones, que fue el recaudo del 2019, pasar a 9.500, Gloria, de sobretasa a la gasolina. Eso significó casi 2.000 millones de pesos, que fueron soporte para hacer ese reaforo. El otro compromiso, que también se montó como una estrategia, fue hacer una especie de socialización de que las personas que tienen vehículos matriculados en otras ciudades del país, pero que están con asiento en Yopal, porque tienen trabajo, porque tienen negocio, porque tienen empresa, porque están vinculados a alguna actividad económica, les solicitábamos hacer su traslado de la cuenta a Yopal, para que la participación que tiene el municipio, el 20% de ese tributo, fortaleciera ese recaudo, y logramos incrementar en más de 250 millones ese recaudo de impuesto de vehículos. Entonces, sí hubo fundamento, ¿sí? Lo que pasa es que globalmente, pues, no le colocamos allá un renglón reaforo y que entonces no hubo recaudo. No, está diseminado entre los distintos tributos. La cartera de predial y la cartera de industria y comercio, como lo acaba de expresar aquí el señor secretario. Hubo un incremento y tocó hacer, una de las modificaciones que se hicieron durante el 2021 fue ampliar unos plazos para dar ese estímulo en rebaja de intereses para que el contribuyente se acercara, y efectivamente se acercaron. Muchas personas hicieron uso de esa herramienta de estímulo para ponerse al día con tributos de predial e industria y comercio. Doctor Blas, pero es que es puntual la Contraloría en decir, proyectaron un reaforo por 12.500, no lo recaudaron, pero sí lo comprometieron. Le estoy hablando, le estoy diciendo, como reaforo no va a aparecer en el presupuesto y no aparece. Está malinterpretando, porque por ejemplo, yo le estoy explicando lo que pasa con la sobretasa a la gasolina. Veníamos con 7.000, montamos un plan que era la auditoría, y eso se lo dijimos en la exposición de motivos del acuerdo. Hicimos el comportamiento histórico de los demás tributos que pensamos que nos podían colaborar. Están desagregados a lo largo del presupuesto, porque no van a encontrar un rubro que diga reaforo. Ahora, sí, ahora, ¿el presupuesto qué es? Una proyección estimada en el tiempo. ¿Cuál puede ser el resultado de una proyección? Yo pongo un punto, una meta, puede estar arriba, que se llama superávit fiscal en la terminología de las finanzas, o puede ser de déficit cuando está por debajo. Muy improbable el resultado que dé exactico. Casi nunca se da. Pero esos son los 3 escenarios. Ahora, eso no es ilegal. Colombia
¿Saben cuánto representa el déficit fiscal de Colombia? El 6.5% del PIB nacional es el déficit del país. Y las normas orgánicas lo contemplan. Cuando a uno le dicen elabore el plan financiero, que es un componente del sistema presupuestal, le dicen, al hacer el ejercicio del plan financiero, contenga la totalidad de los ingresos, proyecte los gastos totales, funcionamiento, todo, y adicionalmente, si tiene déficit, proyecte el déficit. Y cuando va a hacer el presupuesto del año siguiente, en la norma orgánica le dice, si su resultado fue deficitario en la vigencia anterior, tiene la obligación de incluirlo para cancelarlo. Eso nos lo da la norma orgánica, eso no es invento de nosotros. Son situaciones que se dan en la ley. Mira, el gobierno nacional cuando apareció la pandemia mandó y pensó en eso. Dijo, oiga, señoras entidades territoriales, seguramente el impacto de la pandemia va a ser tan fuerte que ustedes van a romper los límites legales de los indicadores de sostenibilidad fiscal. Y nos dijo, para el año 21 o 22, y nos da plazo hasta el 23, pueden tener esos indicadores por encima de la norma. ¿Por qué? Porque nadie ha podido medir hasta dónde nos cubre el impacto de la pandemia. Puede ser un año, puede ser 2 o pueden ser 3 o más. Habrá empresas que nunca se recuperan, pero esa es la situación que nos dejó la pandemia. Entonces son situaciones que esto es un riesgo. Sí, efectivamente es un riesgo, esto hay que reconocerlo, es un riesgo y nos arriesgamos, pero como lo demostraba el secretario de Hacienda, no, a pesar de que la norma nos permitía subirnos de los indicadores, mantuvimos ese principio de mantener las finanzas por dentro de esos límites. Damos paso a... Sí, me hace falta dar respuesta sin antes no dar el parte de tranquilidad que hoy estamos nosotros presentando una información consistente. Jamás nos hemos, digamos que sobrepasado los límites que establecen los indicadores y pese a que el mismo doctor Blas lo anunció, el mismo decreto 678 del 2000 nos establece que los podemos, para hablarlo así, de alguna manera volarnos los indicadores y que todo el mundo nos entienda. Hoy nosotros no hemos accedido a esas pretensiones que ha hecho en la norma el mismo gobierno nacional porque sabemos las implicaciones que eso tiene a futuro y quedó demostrado en esta auditoría que no tienen en cuenta esas situaciones y que nosotros no podemos ser comparados bajo ninguna circunstancia a esta administración en términos presupuestales, económicos, financieros, con ninguna administración por la tipicidad de la situación que nos demandó COVID-19. Para responderle a su pregunta del régimen preferencial, es una situación, Orlando y periodistas que se encuentran presentes, que no viene desde ahora, eso viene desde el acuerdo 013 del 2012 con otro nombre. Allá lo denominaban la renta presuntiva. Luego nosotros, en el año 2020, con el acuerdo 032, pues lo que hicimos fue cambiarle la denominación y con la modificación que nos autorizó el Consejo en el año 2021, pues lo que hicimos fue cambiar la periodicidad de presentación. Ahí es donde está el quid del asunto. Y lo que algunas personas y colegas tampoco han querido entender, pero eso está vigente, Orlando, desde el 2013, sí, 1 de enero de 2013 con el acuerdo 012, con el acuerdo 032 está vigente y hoy las personas que están manifestando, pero es que yo el año pasado no pagué, pues ya son morosos en la presentación del pago de sus impuestos y hoy, respecto a lo que usted está preguntando, debe ir una modificación para que empiece a aplicar a partir del 1 de enero del próximo año. Este año no podemos hacer absolutamente nada. El vencimiento, repito, se vence el
el 20 de mayo la presentación y pago de la industria y comercio de la periodicidad anual. Tenemos una última pregunta. Amparo Acuña, de Prensa Llanera. La aplicación del pago catastral, ¿lo tienen proyectado ustedes a partir de cuándo y más o menos cuál sería el porcentaje de recaudo que tendrían para el municipio? Pues es una situación que la actualización catastral, que es lo que le entiendo, que se va a realizar este año, nosotros la vamos a hacer de manera progresiva, o sea, es decir, no va a impactar en todo el universo de contribuyentes que ascienden a más de 80.000 contribuyentes por concepto de impuesto predial unificado. Lo que quiere decir que una vez hecho el proceso este año, donde vamos a afectar obviamente los predios o lo que ya se tiene identificado, que lo enunciaba el señor alcalde, que hay contribuyentes que siguen pagando como lotes y hay ya inclusive propiedad horizontal ya funcionando. Entonces eso está identificado y entran a pagar. Lo otro es que en el acuerdo del año pasado se dejó suscitado un tema para cuando la administración empiece a hacer legalización de esos asentamientos humanos, nosotros poder entrar y tener la herramienta de poderles cobrar. Ya esa situación está reglamentada por la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría de Hacienda, y obviamente cuando se empiece todo el proceso de escrituración ya tenemos la herramienta tributaria para entrar a cobrarle el impuesto a los que están ubicados en los asentamientos humanos. De esta manera